están? Espero que estén extremadamente bien. Bienvenidos a los viernes de historias, algo diferente. Espero que les gusten estas historias que me sucedieron a mí. Van a ser 3 historias, pero recuerden que en los comentarios pueden ponerme sus historias más locas que les ha pasado en Uber, o si se identifican con este tipo de historias que a mí me sucedió cuando yo manejaba. Claro, ahorita ya no manejo, pero cuando manejaba también tuve unas muy buenas historias, tanto de miedo como hasta de acoso, que ahorita vamos a platicar también eso, pero vamos de lleno con el video. Pero como siempre, mandarles saludos a todos y a todos, les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo, que se pasen increíblemente bien hoy viernes y el fin de semana. Iniciemos la primera historia. Imagínense que sí, yo ya estaba listísimo para recibir este viaje y eran un grupo de amigos, recordando que antes de la pandemia se podían subir 4 personas sin ningún problema. Entonces este no era un impedimento de que se subieran 3 atrás, y 1 adelante. En este caso los recogí ya en un domicilio, pero ya venían bastante enfiestados, que yo sí con esto, que posiblemente ya había estado la prefiesta en la casa de la chico, no lo sé, pero se estaban divirtiendo como nunca. Recordarles rápido este punto de que no podemos subir gente alcoholizada al automóvil, pero ya ni modo. En ese caso se suben en ese momento y estaba la fiesta, seguían con la fiesta, que me dicen, oye, ¿puedo conectar mi celular? Pues conéctate su celular, le conecté el Bluetooth y había la música de André, punchis, 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 punchis. No, venían con un ambiente, pero un ambiente bueno, o sea, la verdad, se veía que estaban divirtiendo y que se le iban a pasar increíble, tanto que me decían, acelérale, chofer, acelérale, chofer, acelérale, chofer, y pues ahí andábamos, ¿no? Nos iba a llevar a lo que era, se me olvidó por donde está el World Trade Center, Insurgentes, a un barcillo de por ahí. Pero antes de llegar ya estaban insistiendo de, no, mira, quédate con nosotros, nosotros te invitamos todo, pásala bien con nosotros, va a ser una super fiesta, vente, te divertís y todo, y quédate, y shalala, pero insistentes, ¿no? De verdad, te invitamos todo, deja el carro, no importa, al rato nos llevas y todo, y ya pues dentro de mí, pues, una parte de nuestro ser humano decía, sí, vámonos a divertir, pero otra parte de mí, que yo la verdad cuando manejo no tomo, entonces no, es que tengo que seguir trabajando, y aparte no llevaba muchos viajes ese día, porque era trabajaba de noche, pero pues dije, uy, como que me querían convencer, como que no, pues dije, Nel, ¿no? Ya los dejé. Y les digo, va, órale, ahorita me bajo, nada más déjenme buscar dónde estacionar el carro, todo chalala, ya o sea, terminé el viaje, pero a ver, necesito ver las 5 estrellas, no, ver las 5 estrellas, sí, estaciona el carro para allá, pues ya, no, ya se bajaron, me fui, bueno, adiós, papacitos, mamacitas, adiós, yo me voy porque necesito trabajar, porque necesito alimentarme correctamente, así que los dejé y yo me fui. Estas situaciones, la verdad, de repente son bien chistosas, porque de verdad me querían invitar todo. Yo les decía, no, es que no tengo dinero, no, y shalala, y todo me querían invitar. Fue agradable esta situación, sí, pero también hay ciertas situaciones como esta que viven otros compañeros que de verdad son súper desagradables, ya que se ponen bien pesados, etcétera, y acaba de pasar con varias bandas que sube a este tipo de personas que, pues, mala suerte les toca, que son medio pesados. Pero esa es la primera historia. Creo que les ha pasado a bastantes, ¿no? Subir a gente que está enfiestada y quiere invitar todo. Luego viene la historia un poquito de terror, como la quieran ver. Pero imagínense que yo, como les dije, trabajo de noche. Ya estaba esperando que me llegara el viaje y me llega un viaje. Casi siempre, no me dejen mentir los que trabajan de noche, casi siempre son de antros, bares, restaurantes, etcétera. Bueno, dependiendo de la zona en la que estén, ya para llevarlos a sus domicilios, etcétera. Todo me acuerdo que ese día estaba lloviendo y lloviendo a cántaros. Entonces, ay, qué bonita dinámica, porque antes la dinámica era no por cantidad, sino por 2, por 3, por 4, por 1,000,000, ¿no? Entonces ya llego a la solicitud. Eran 3 señoras, ¿no? Se suben en la parte de atrás. Ya pongo el destino, shalala, ya voy en camino. Pero cierto, para esto yo siempre cargaba mi paraguas, pues ya me bajé, les puse el paraguas, la subí, todo, etcétera. Ya guardo mi paraguas, todo, me subo. Y desde ahí empezó como lo raro, ¿no? Ay, qué caballeroso, joven, usted tan apuesto. Muchísimas gracias por protegernos de la lluvia, etcétera. O sea, muchos como halagos hacia mi persona. Dije, está bien, no pasa nada, ¿no? Íbamos en camino ya a su domicilio y empieza una de las señoras. ¿Ustedes qué creen? ¿No creen que el chavo, el conductor, o sea, ya tirándome en directas, está bien sabroso?
Y las otras le seguían el juego. No, sí, joven, muchísima adrenalina de tener, a tener muchísima energía. Y la verdad ya me empezaba a poner medio nervioso. Una de las señoras que te toca de la parte de acá, me empieza a agarrar el hombro. Ay, no, es que sí está bien joven, bien fuerte y shalala. Entonces ya me empecé a sentir así súper incómodo y es cuando ya se empieza a tornar la situación medio pesada. Aquí habría muchísimos puntos de vista donde diría el hombre, no, pero mira, no manches, tuviste muchísima suerte, etcétera. Pero para los que son fieles de corazón, saben que pues, tienes tu pareja, tienes a tu esposa en casa, o sea, en el sentido de te sientes incómodo, que dices, oh, como que no, o sea, como que no va por ahí la cosa. Y la verdad sí me sentí bastante incómodo. En sí hasta empecé a acelerar un poquito más ya para llegar al bendito destino. Ya las quería bajar, la verdad. Esta situación ya se le conoce como en otros países bullying, aquí en nuestro país pues ya como un acoso, ¿no? Entonces ya llegando a su domicilio, yo sigo siendo atento, abajo el paraguas, todo, shalala. Y una de las señoras me dice, no, mira joven, pásate, te invitamos a tomar, quédate aquí con nosotras, te vas a divertir, pero no me soltaba del brazo, ¿no? O sea, yo así de, no, o sea, me quiero ir, ¿no? Y yo, no, es que mire, acabo de iniciar, o sea, tratándome de desafanar, iniciar, la verdad necesito este dinero, no, te pagamos, demás, etcétera. Casi me estaban comprando, ¿no? O sea, te queremos a ti, que estés adentro de la casa, porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces te queremos comprar, ¿no? Y no, de lo que cabe sí me desafané, pues ya les inventé la historia locochona de acá que ya no, que tenía una cita, etcétera, pues ya me pude desafanar y pues ya seguí trabajando, ¿no? Pero es cierto, ¿no? En este tipo de casos el acoso no nada más pasa para las mujeres, también pasa para nosotros como hombres, pero muchísimas veces no nos creen. Y muchísimas veces, muchísimos hombres, hasta los mismos hombres van a decir, no manches, pero serán señoras, qué sexy, ¿no? Pues para ti, hermano, ¿no? Pero para muchísimos es muy pesado y esto sí existe para también los hombres, nosotros como conductores, como también para las conductoras, ¿no? Entonces sí es medio pesado, la verdad me sentí súper incómodo. Mi error fue no reportar, la verdad no reporté, seguí trabajando. Pero por este tipo de casos puede llegar a suceder otras cosas, ¿no? Posiblemente si yo no reportaba y esas señoras hubieran reportado que yo traté de pues, sobrepasarme, etcétera, porque no sé, se enojaron de que no me quedé, etcétera, pues me hubiera afectado a mí directamente. Entonces, por eso estos casos que me han pasado a mí he aprendido. Aquí ya tengo que reportar todo esto, etcétera. Entonces, de los errores se van aprendiendo. Y ya para cerrar la última historia, esta no tengo videito porque no encontré, como que están muy bloqueados. Fue en uno de los 1000 temblores que hay en la Ciudad de México. No recuerdo bien si fue el del 17 o fue el del 19, pero estaba con un viaje, ¿no? Empezamos, o sea, shalala, todo, etcétera, y empieza a sonar la alerta sísmica, todo me acuerdo. Se escuchaba por fuera muy poco, pero en la radio luego empezaba alerta sísmica, y mi usuario pues, estaba atrás de mí. Y dice, ¿es la alerta sísmica? Le digo, sí, no se espante. Ahorita pues, íbamos sobre Reforma. Y ahorita sigue avanzando. Yo creo que no va a temblar, ¿no? No, la señora se pone el rojo. Estábamos así y ya se empieza a sentir el carro como... O sea, los que han estado en un temblor fuerte en el carro, piensas así como que los amortiguadores van haciendo no, que me bajo, se baja también el usuario y lo que yo tengo entendido es ponte al lado del automóvil para cualquier situación de algún derrumbe de algún edificio, que ese día pues recuerden que fue muy feo y sí hubo ciertos derrumbes. Pero lo más impactante era ver todos los edificios, porque saben que Reforma están los edificios así grandes, dos que estaban chocando así, los vidrios, o sea, cayendo. No manches, ahí yo decía, no manches, esta madre se va a caer, o sea, si se viene para acá, aunque me meta abajo del carro, esta madre va a ser acordeón, ¿no? La neta sí estaba bien asustado, mi usuario estaba peor, o sea, no manches, no, sí se siente bien feo, no, ya que acabe. No, sí se sentía bien horrible, la verdad. Pero lo impresionante de cómo se movían los edificios, ya bueno, termina los choques de los edificios, todo, ya agarramos otra vez ruta hacia ¿cómo se llama? Hacia el domicilio de mi cliente, bueno, del usuario.
No, pues íbamos platicando, bien temorosos, él tratando de marcar a su familia, pues yo también, buscando que todo esté bien, todo perfecto, todo está, saben que todo está saturado, no entran llamadas, todo se vuelve un caos, un tráfico del demonio. Tuvimos que cancelar el viaje, el usuario ya creo ya hasta se fue caminando, yo también, dije la chingada, me metí en un estacionamiento, dejé el carro, no podías, o sea, no podías avanzar. Y pues a caminar, no quedaba de otra, ¿no? Esas son mis 3 historias del día de hoy, viernes. Unas historias que me han pasado y todavía tengo muchísimas más, muchísimas más. Pero recordarles que sí, recuerden que el acoso también es para el hombre, no nada más para la mujer. Si llegan a sentir este tipo de situaciones, por favor, repórtenlas cuando terminen o finalicen el viaje para que no haya ninguna justificación de la otra parte hacia su persona. Y Dashcam como siempre. Pues espero que les haya agradado este viernes de historia. Estas son mis 3 historias. Esperemos que el otro viernes estén otras 3 historias. Espero tener historias de ustedes. Pongan aquí en los comentarios también para contarlas. No más que sean las mías, las de ustedes también. Y así tener más variedad de historias. Nos andamos viendo, pero como siempre recuerden suscribirse, regalarme su like, activar la campanita. Porque sí, viene domingo de live. Ya está el domingo a las 2 de live. Mentoría gratuita el domingo, así que conéctate y pregúntame lo que decís. Nos vemos en otro video, amigos. Ahora sí me despido. Adiós.